En 2013 salió Shingeki no Kyojin, un anime tan violento, trágico, no te podías encariñar de ningún personaje porque 3 episodios después estaban muertos. El mundo de Shingeki no Kyojin era rudo, cruel, fascinante. Los primeros 26 episodios nos lanzaban pregunta tras pregunta, dejándonos hambrientos por saber más. Y luego desapareció. Pero luego regresó, 4 años después, como el colosal tirando la muralla de una patada. La serie regresó con toda la fuerza y energía de la primera temporada, poniendo de cabeza el mundo del entretenimiento y convirtiéndose en, para mí, el tercer gran impacto del anime en la cultura occidental, estableciendo toda una industria en el ethos moderno y abriendo el paso a propiedades intelectuales tan indescriptiblemente enormes que siguen rompiendo récords a día de hoy. El anime y el manga han dejado de ser una forma marginal de entretenimiento. Hoy en día las películas que adaptan los mangas, que tan mal vistos eran de este lado del charco, se han convertido en algunos de los lanzamientos más importantes del año. Y yo creo que aquí es donde empezó a ocurrir. Y para hablar de esto, primero quiero hablar del mainstream. En el sentido más literal, el mainstream se refiere a la parte corriente principal de un río, la parte donde más agua fluye. No fui capaz de encontrar el origen exacto de la palabra en forma figurativa, pero muchos dedos apuntan a este señor, Thomas Carlyle, un filósofo escocés conocido, entre muchas otras cosas, por ser uno de los autores favoritos de Joseph Goebbels. El término mainstream en el diccionario en inglés se define como las ideas, actitudes o actividades que se consideran normales o convencionales, la tendencia dominante en la opinión, la moda o las artes. Podríamos decir que algo se vuelve mainstream cuando una gran mayoría de las personas saben qué es de lo que estás hablando, ya sea porque lo consumen activamente o porque es tan popular que aprendes de ello de forma pasiva, una especie de osmosis cultural, así como toda mi relación con Fortnite. Ya antes mencioné el tercer impacto. Con esto quiero decir que hubo 3 momentos claves en la historia del anime que lo posicionaron como el monstruo mediático que es hoy. Y el primero creo que no necesita ninguna presentación. Televisa presenta. Televisa ha transmitido anime desde los 60. La empresa de los Azcárraga estaba buscando contenido infantil y las caricaturas más famosas de la época, provenientes de Hanna-Barbera, eran demasiado caras. Así que el bloque infantil de Canal 5 comenzó a inundarse de animes como Astro Boy, Candy Candy y Mazinger Z, llegando a competir y a veces hasta superando en rating a las series gringas como Los Picapiedra y Los Supersónicos. En 1997, Dragon Ball Z comenzó a transmitirse en horario estelar. El resto es historia. La naturaleza más lineal que caracteriza el anime empezó a volverse uno de los puntos más fuertes de Dragon Ball. Los jóvenes morían de ansias por saber qué iba a pasar en el próximo episodio de las aventuras de los Guerreros Z. Durante los 90, la televisión estaba entrando en una época de rebeldía. Los valores familiares retratados en televisión durante los 80 llevaban años bajo un ataque, encabezado por los Simpson, y Dragon Ball Z era el siguiente paso lógico. Esto no era una comedia, era una serie violenta, con héroes y villanos. Puta madre, Goku muere en el primer acto. Todo, desde el diseño de los personajes con músculos definidos, ceños fruncidos y poses de pelea de artes marciales, eran agresivas. La acción aceleraba el corazón y las consecuencias eran claras y terroríficas. Si las cosas salían mal, los personajes morían. Razas, incluso planetas enteros podían desaparecer. Era casi como algo que no deberías de estar viendo. Creo que la cultura mexicana, tan reprimida emocionalmente, compaginó muy bien con la complejidad sentimental de los personajes provenientes de Japón. ¿Quién de nosotros no tiene la anécdota de mi mamá lloraba viendo Candy Candy o Remy? Dragon Ball Z, con sus temas de trabajo duro, disciplina y justicia, conectaron con la juventud, ofreciendo un escapismo en el que era muy bonito creer, y la figura heroica que salvaba el mundo sin pedir nada a cambio y que sacrificaba hasta su propia vida, simplemente por el hecho de que es lo correcto, entraron como guante. Dragon Ball es casi una religión en México,
y otras partes de Latinoamérica. Es raro conocer a alguien que no sepa mínimo quién es Goku. Y el éxito de Dragon Ball Z abrió las puertas a otras series contemporáneas como Sailor Moon o Los Caballeros del Zodiaco. Hoy en día Dragon Ball es tan parte de la cultura mexicana como lo es el fútbol o los tacos. Existe esta leyenda urbana de que la actividad criminal disminuye en el país cuando un capítulo importante de Dragon Ball se estrena. No pude encontrar ningún dato que respalde esta afirmación, pero no creo que esto reste al mito de Goku en el país. Creo que todos recordamos el pedo hasta diplomático entre México y Japón por las proyecciones ilegales del final del arco del torneo de poder en bares y plazas de algunas ciudades. Dragon Ball es tan mainstream como puede ser mainstream. Juegos, cartas, películas, ropa. La cara de Goku está plasmada en todo tipo de productos alrededor del globo. Si bien Dragon Ball sí era enorme, creo que era fácil perder de vista el hecho de que era una obra extranjera. El anime que llegó se veía como caricaturas normales y corrientes, como cualquier otra que llegara. Cosas de la época como Pokémon o los Supercampeones tuvieron el mismo destino. Yo creo que ya entrado los 2000, con los tres grandes de la Jump, Naruto, Cloro y One Piece, se empezaba a volver claro que esto era más que solo caricaturas. Y unos años después, llegaría el segundo. Death Note se estrenó en la Shonen Jump en diciembre de 2003. El one-shot piloto previo a la serialización termina con una encuesta, cuya primera pregunta va a resonar con el resto de la obra de principio a fin. ¿Te gustaría a ti tener una Death Note? ¿Qué harías tú con un poder así? Death Note es una obra interesante. Más allá de la promesa tan fantasiosa de una libreta capaz de matar gente, el mundo que presenta es sobrio, gris. Es un mundo lleno de crimen, en el que la mayoría de las personas normales y corrientes están completamente indefensas ante las personas que lo cometen. Entra Light Yagami, un niño prodigio que casi por accidente se topa con la Death Note y decide limpiar el mundo de aquellos a los que él considera injustos, autoproclamándose como el dios de un nuevo mundo forjado a su imagen, en la que los criminales temerán el nombre de Kira. Las muertes misteriosas en serie de los criminales más famosos del mundo termina atrayendo la atención de varios cuerpos policiales alrededor del mundo y últimamente del super detective L, lo cual da comienzo a un juego del gato y el ratón pero con super genios. Cada episodio una jugada en esta partida de ajedrez entre dos de las personas más inteligentes del planeta, con unas condiciones de victoria clarísimas para ambos desde el principio. Para Light es descubrir el verdadero nombre de L, y para L es demostrar que Light es Kira. Es este choque de mentes que se vuelve el plato principal de la obra, ver cómo estos dos personajes consideran cada paso, cada alternativa, cada variante, y eventualmente verlos actuar era fascinante. Y cuando en 2006 la adaptación al anime finalmente llegó, solo elevaba estos momentos de tensión, con una dirección que, sin contexto, raya en lo ridículo, pero una vez estás dentro, se vuelven las mejores partes de la serie. Hay que recordar algo, la segunda mitad de la década de los 2000 era una época muy rara para los fans de manga anime. Esta es una época en la que consumir este tipo de contenido era casi una tarea, algo a lo que había que dedicarle tiempo. No había disponible en todos los servicios de streaming. Los servicios de streaming no existían. Las únicas maneras que tenías de ver anime eran el poco anime que llegaban a pasar en televisión por cable, o también podías depender de la pasión de un grupo de extraños en internet con conocimiento del idioma japonés y acceso a anime en DVD, VHS o grabado directamente de la televisión japonesa, los cuales van a subtitular de manera extraoficial y después distribuirán de manera a veces hasta ilegal, ya sea por torrents, los cuales eran poco confiables, a veces con poquísima calidad, series completamente distintas a la que esperabas descargar o a veces hasta un virus. Capítulos partidos en 5 partes subidos a YouTube, los cuales eran divididos así para intentar saltarse las normas de derechos de autor de la plataforma, lo cual a veces no funcionaba y la parte 4 del episodio 35 era eliminada y pues te jodes.
o incluso por medio de DVDs quemados en bolsas transparentes con portadas impresas en hojas de papel bond. El fansub es un arte perdido. Ya no lo necesitamos. Hoy en día los capítulos salen pocas horas después de su emisión original en japonés, con subtítulos profesionales hechos por equipos de traductores. Pero no puedo evitar pensar que algo se perdió aquí. Había muchos grupos de fansubers que trabajaban únicamente por amor y pasión al arte. Era una comunidad más cercana, cerrada y muy activa. Hasta los subtítulos se sentían hechos con mucho cariño. A veces tenían diferentes colores, hasta distintos tipos de letra para el personaje que estaba hablando. Se supone que los equipos profesionales de hoy en día tienen un mejor dominio del japonés, pero debido a que tienen que sacar el episodio de manera tan rápida, la calidad a veces varía mucho. No creo que nadie extrañe lo difícil que era ver anime, pero sí creo que el fansub es algo muy característico de esta época. Y cosas como notas del traductor o incluso una mala traducción se recordarán con mucho cariño. Volviendo al tema. Si bien Death Note no fue un éxito explosivo, el tiempo le ha dado su lugar como un clásico moderno. El anime que recomendará a la gente que no ve anime. Y más que solo la adaptación televisiva, el manga original ha tenido varias adaptaciones al live action, incluido una de la mano de Netflix que, bueno, al menos lo intenta. Death Note incluso fue parodiada en la casita del horror 33 de Los Simpson, y su estatus de icónica ya es innegable. Ahora, sí existía una distinción entre el anime japonés y todo lo demás, y era claro que había una demanda y un mercado esperando a ser explotado. Ver anime comenzaba a dejar de ser algo raro. Todo el mundo estaba hablando de Death Note, casi como si se hubiera colado en la fiesta de los populares y trajo consigo a sus amigos los raros. Series como Sword Art Online pusieron escuela y su influencia se sigue viendo a día de hoy. Tal vez un poco para mal, en serio necesitamos tantos isekais. Clásicos del shonen como Hunter x Hunter sirvieron su adaptación al anime, y esta época también marcó el enorme regreso de Dragon Ball, esta vez a las pantallas de cine, con la Batalla de los Dioses, 17 años después del último capítulo de Z. Con esta nueva popularidad y varias empresas volteando a ver el movimiento, solo era cuestión de tiempo para el tercer impacto. En 2013 salió Shingeki no Kyojin, un anime tan violento, trágico, no te podías encariñar de ningún personaje porque 3 episodios después estaban muertos. Si bien al principio puede parecer que Shingeki no Kyojin es una obra que se preocupa más por el espectáculo, el show y el gore, conforme va avanzando la trama empieza a tocar temas bastante serios y profundos. Se convierte en una obra sobre la memoria histórica, los horrores de la guerra y de cómo el odio y el racismo institucional nos pueden llegar a destruir a todos. Pero como también en las situaciones en las que todo parece estar perdido, lo único que nos va a salvar es el amor. Siempre defenderé ese final, no me importa que se convirtiera en paloma. Shingeki no Kyojin nos trajo muchas cosas, por ejemplo, el uso de 3D en los fondos con personajes 2D, logrando estos efectos imposibles de otra manera. Es una técnica que ha trascendido fronteras y ahora se usa en animación de alto presupuesto en todo el mundo. Shingeki no Kyojin también es una de las primeras mega adaptaciones. El dibujo de Hajime Isayama no es el mejor. Las páginas a veces se sienten ruidosas, llenas de texto y hasta un poco difíciles de seguir. ¿Qué es lo que hace Studio Wit con esta página, por ejemplo? La producción tan ambiciosa de Shingeki no Kyojin empujó lo que era posible en una serie animada semanal, a tal punto de que creo que la mejor manera de vivir esta historia es en el anime, y no en el manga, como suele ocurrir. La industria empezó a voltear estos mangas no tan bien dibujados, raros, pero con algo verdaderamente especial, que valía la pena llevar a las pantallas. Al principio del video mencionaba cómo después de 28 episodios el show desapareció por 4 años, pero esto también fue planeado. El poder dividir el material original en temporadas, los estudios de animación tenían la oportunidad de mantener, si no es que hasta mejorar la calidad de la producción, así como dejar que se acumule más material para adaptar. Está muy bien documentado el daño que la industria del manga le puede llegar a hacer a sus creadores. Muchos de ellos
caen enfermos, exhaustos por el inhumano ritmo necesario para ser un mangaka exitoso con una serie semanal. Sumado a todo esto, si eras lo suficiente exitoso para ganarte una adaptación al anime y en un punto te alcanzaba, imagino que la presión era incluso más grande. La máquina no te iba a esperar. Ya está pactado un número de episodios y si no había material para adaptar, el material tenía que venir de algún lado. Es por esto que el 40% del anime de Naruto Shippuden es completamente original y no muy bueno, ya que no puedes mover la trama hacia adelante. Es casi como si todo se pausara. A nadie le gusta el relleno. Se siente como una pérdida de tiempo, como un intento desesperado de mantenerte pegado a la pantalla, con la promesa de que la historia que sí quieres ver eventualmente volverá a ponerse en marcha. Este nuevo modelo de temporadas que trajo Shingeki no Kyojin elimina de raíz el relleno. Todo esto es, en esencia, la fórmula ya probada que después repetirán los éxitos mainstream del anime moderno, como My Hero Academia, Jujutsu Kaisen y el éxito imposible de Kimetsu no Yaiba. Incluso One Piece, el indiscutido rey del manga anime, anunció que adaptará el modelo de temporadas anuales, en un intento por arreglar el terrible pacing que ha caracterizado la adaptación desde hace años. Shingeki no Kyojin se volvió un hito cultural. Era imposible ir a una con sin ver hordas de capas verdes hasta donde alcanzara la vista. Tras la salida de la primera temporada del anime, Shingeki no Kyojin llegó a superar en ventas a One Piece. Déjame ponerte una comparación. One Piece actualmente compite en ventas históricas con Batman y Superman, los cuales le llevan décadas de ventaja. Pues en 2014, Shingeki no Kyojin no solamente alcanzó al rey del manga, sino es que lo rebasó. El anime se ha convertido en una industria mundialmente exitosa. Las historias que vienen de Japón ahora apasionan a millones. Está en todas partes, es casi imposible escapar de él. Esta es probablemente la mejor época para ser fan del anime. Hay tantas series saliendo, en serio creo que es imposible encontrar una serie que no te guste y además es más accesible que nunca. Todos aquellos niños y jóvenes que fueron buleados por interesarse en el manga ahora pueden sentirse validados. Siempre tuvieron razón. Esto sí tiene algo que ofrecer. Es apasionante, bello. Algunas de las mejores historias jamás contadas. Y muchísima gente está abriendo los ojos a este hecho. Nuevos animes y mangas vendrán, y mucha más gente podrá disfrutarlos. No puedo evitar pensar que grandes como Chainsaw Man, Kagurabachi o Blue Box, a los cuales se les proyecta un futuro muy brillante, verán un horizonte parados, literalmente, sobre hombros de gigantes. Y ese es, a mi parecer, el legado de Shingeki no Kyojin. El anime que lo cambió todo.